Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a ir dando comienzo a la charla de hoy, que sería la segunda parte de Juan el Bautista, donde aparece y se entremezcla un poco ahí con la figura del profeta Elías, y donde se han dicho a lo largo de los siglos muchas cosas. Bueno, vamos a tratar hoy, de que quede claro esto, una vez por todas, que esto quede en claro. A ver, ¿quién era este hombre? Juan el Bautista, que vestía con piel de camello, que tenía un cinturón de cuero, de manera prácticamente idéntica a como lo hacía Elías, ¿no? Llama quizás un poco la atención esto. Aquel que bautizaba, como verán, en las aguas del Jordán, aquel que tenía a sus seguidores, a los cuales les enseñaba, era un verdadero maestro, por supuesto, además de profeta, no se puede negar esto, un gran elegido del Padre que está en los cielos, donde le tocó, obviamente, por lo que vimos la charla anterior, tener un papel sumamente protagónico, ¿no? En este plan de salvación de la humanidad, este plan cósmico de salvación. Ya se lo había dicho de esa manera, se lo había anunciado a Zacarías, a su padre, el arcángel Gabriel, cuando se le presenta y le anuncia, y utiliza algunas frases idénticas, a otra profecía, que era la profecía de Malaquías, donde también hablaba de ese Juan, que sin nombrarlo, pero bueno, ya lo vamos a estar viendo en la charla de hoy. La última charla estuvimos arrancando obviamente con todo lo que era el anuncio del arcángel a Zacarías, a Isabel o Elizabeth, la visitación de la Virgen a Elizabeth, a su prima, a Santa Isabel, la manera en que Juan el Bautista en el vientre de Isabel, y hay que, yo creo, hoy por hoy hacer hincapié en que tenía solo 3 meses, el embarazo de Isabel llevaba solo 3 meses, y salta en el vientre cuando escucha la voz de María, lleno del Espíritu Santo. Increíble, ¿no? Aunque es real, es así. Bueno, habíamos pasado también por todo esto, lo vimos del Evangelio de Lucas, y después pasamos por el Evangelio de Mateo, para ser más precisos, si recuerdan, por el capítulo 3 de Mateo, donde está la predicación de Juan el Bautista, donde Juan el Bautista realmente con mucha vehemencia anuncia la venida del Mesías, que se conviertan, ¿se acuerdan? Como empieza el capítulo 3 de Mateo, diciendo: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, esto obviamente son ya palabras de Mateo, ¿no? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y aclara Mateo: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre, porque era esenio, era así la cosa. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, o sea, no eran pocos los que le prestaban atención y lo escuchaban a Juan, al Bautista, porque te estaba diciendo, salía a él Jerusalén, que ya era una ciudad grande y populosa, toda Judea, toda la provincia de Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y escuchen esto,
Esto que ya lo leímos la vez pasada, pero yo ahora, como vamos a tener un poco más de tiempo, quiero subrayarles algunas cositas acá. Dice Mateo, y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y así seguía diciendo, hablaba del árbol, del hacha en el árbol que no da fruto va a ser echado al fuego, un fuego eterno, aclara, y que todos los que él bautice con agua y se arrepientan, van luego a disfrutar del que venga después de él, que los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Fíjense que vamos a hacer un pequeño análisis de esto, ¿no? Primero, saduceos y fariseos por igual acudían a Juan, cosa llamativa, por cierto, porque bueno, los fariseos eran los que, la mayoría de los fariseos eran rabinos, conocían perfectamente la ley, tenían muy en claro que con la muerte no se acababa la vida, que la vida continúa después de la muerte. Tenían muy en claro que podía haber condena en el infierno o gloria en el cielo. Esperaban obviamente al Mesías. Creían en la resurrección de los muertos. Eso eran los fariseos. Que, insisto, la mayoría o casi todos eran rabinos y conocían perfectamente la ley, la Torá. Mientras que los saduceos eran prácticamente todo lo contrario, eran como dos clases sociales o dos sectas diferentes dentro del pueblo judío. Los saduceos eran gente muy rica, muy acomodada, con muy buenos puestos políticos, la mayoría formaban parte del Sanedrín. Bueno, en el Sanedrín había poder, pero los tipos no creían nada, creían que con la muerte se acababa todo. Una cosa curiosa. ¿Curiosa en qué sentido? En que, sin embargo, y yo imagino, porque esto es una simple deducción mía, acudirían, digo yo, a ser bautizados en el Jordán por Juan por un tema quizás de estatus para con el pueblo judío, porque en realidad los saduceos tenían la particularidad de siempre generar buenas migas con el poder de turno, en este caso con los romanos. Muchas veces a expensas del pueblo, entonces no eran muy bien vistos. Era a lo mejor como para congraciarse un poco, ¿viste? Dijimos, nos mojamos un poquito y listo. Por eso raza de víbora, no era por cualquier cosa que se los decía. Y Juan, conociendo las profecías, conociendo también las escrituras, le pegaba palo también a los fariseos, porque sabía que los fariseos eran los que no iban a reconocer al Mesías en la persona de Jesús. Así que bueno, todo esto era lo que venía en esos momentos sucediendo. Lo teníamos a Juan, insisto, como un gran referente de la época. Muchos lo confundían, creyendo que él era el Mesías, por eso él decía, insisto, yo los voy a bautizar en agua, pero viene uno detrás de mí que los va a bautizar con el fuego del Espíritu Santo. No es broma esto, ¿eh? En realidad lo que dice exactamente, dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Agua por un lado, fuego por el otro lado. No sé si a alguno de ustedes no se le cruza la idea por la cabeza.
agua y fuego. Agua con la que Yahvé castigó a toda la humanidad en el diluvio universal. Y fuego con el que prometió que si nos portábamos mal, nos iba a volver a castigar. Y acá tenemos las dos figuras. La purificación con el agua de Juan en el bautismo, en un lugar desértico donde el agua es vida, donde el agua tiene mucho valor, mucho simbolismo, dependían de ese río para la vida, digo. Y luego la figura solar, la figura del Cristo, la figura del Mesías, el elemento fuego. El fuego, ese plasma que no quemaba, que era plasma frío, las lenguas de fuego que son así en Hechos de los Apóstoles descriptas por Pentecostés, digo, cuando desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles, porque tal cual Jesús les decía, yo vuelvo al Padre, pero les dejo el Espíritu de verdad, les dejo el Espíritu Santo. Ahí van a entender, les decía. Hoy no entienden, pero ahí van a entender. Ahí se les va a abrir el conocimiento. Y fíjense, ¿no? Digo, porque capaz ustedes piensan, che, no está haciendo demasiado escándalo con esto. No. Yo lo que quiero es subrayar, dejar muy claro que la lectura de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento por igual, y no puede ser una lectura liviana. No puede ser lo mismo que leer una novela, no es igual. No es igual. Porque la lectura de las Sagradas Escrituras implica poseer el espíritu de la verdad. El Espíritu Santo tiene muchas figuras. Una de ellas es la verdad. Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través mío. Ese espíritu de verdad, que obviamente, porque Cristo Jesús, obviamente era un ser humano, pero también era divinidad, doble naturaleza humana y divina. Entonces fíjense qué importante es tomarse el tiempo para, llenos, e insisto, llenos del Espíritu Santo y no de otra manera, sentarse a leer las Sagradas Escrituras. Porque si no, estas cosas se nos escapan. Porque están a veces como entre líneas. Están ahí. No te digo que no. ¿La lees? Está. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero si lo lees rápido, no quiere decir gran cosa, quizás. ¿No? Seguimos adelante entonces con esto. Cuando Jesús es bautizado, finalmente, por Juan el Bautista, aparece la figura de la Santísima Trinidad, hablando de que Él los va a bautizar con el fuego, con el Espíritu Santo y fuego, ¿no? O con el fuego del Espíritu Santo. Dice Mateo, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. O sea, la paloma no es que andaba volando así a tontas y a locas, sino que se dirigió directamente a Jesús. Y al mismo tiempo, dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No cabía la más mínima de las dudas, ¿no?, de quién era ese Jesús.
Y fíjense cómo, esto es lo que leí yo en el caso de Mateo, ¿no? O sea, el bautismo de Jesús está en Mateo, está en Marcos, está en Lucas y está en Juan, están los 4 evangelios. Porque es un hecho muy importante, verdaderamente muy importante. Es el inicio de la vida pública de Jesucristo, porque de alguna manera Juan el Bautista se puede decir que fue el mediador entre toda la ley y los profetas. Él fue el último justamente, del cual se habló, para dar la bienvenida a Jesús, al Mesías, al ungido, al Cristo. Y ustedes saben, alguna vez se los he dicho, que los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas son lo que se conoce como evangelios sinópticos, son los evangelios que hablan más de la historia de Jesús. Mientras que el evangelio de Juan es muy diferente a los demás. Es el más esotérico de todos los evangelios, pero me estoy refiriendo a Juan Evangelista, el que escribió el evangelio, no Bautista del cual estamos hablando hoy. Bueno, sin embargo, vamos a encontrar acá los dos Juanes, a Juan Evangelista en su evangelio en el capítulo 1 y a Juan Bautista, porque Juan Evangelista en su evangelio, en el capítulo 1, entre el versículo 29 al 34, también se toma el trabajo, de una manera bastante diferente a los otros 3, de describir ese bautismo. ¿Por qué? Porque, ya te digo, por algo a Juan, a Evangelista, le decían el teólogo, era un tipo que la tenía súper clara, la parte de la divinidad de Jesús. Y es de lo que más se encargó en su evangelio él de dejar en claro, la mismísima divinidad hecha carne. Y fíjense, Juan, capítulo 1, a partir del versículo 29 al 34, dice lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Repito, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, dice, porque era primero que yo. Fíjense, Jesús aparece después que Juan. De hecho, Jesús, les recuerdo, Jesús tenía 6 meses menos, era 6 meses más joven que Juan. Pero, ¿qué dice acá? En este caso Juan Evangelista, ¿no? Dice que Juan Bautista, disculpen, no los quiero marear, pero Juan Bautista dijo, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Paremos acá un poquito. ¿Por qué dice que Jesús fue antes que él mismo, que era primero que él? Porque lo que te está queriendo decir acá, el Evangelio de Juan, es que Juan el Bautista tenía muy en claro quién era ese Jesús. Que era el Hijo de Dios y que era Dios. Lo tenía muy claro, se dan cuenta, algo que ninguno de los discípulos de Jesús tuvo en claro hasta tanto no fue imbuido por el Espíritu Santo en Pentecostés, cada uno de ellos. Ahí entendieron, claro que sí. Pero hasta ese momento, ninguno había entendido esto. El cual es antes de mí, porque era primero que yo. Quiere decir que está desde siempre, porque es Dios. Y se los estoy marcando con énfasis porque acá es una de las partes donde más, ya al comienzo, estamos hablando del capítulo 1 de Juan, enseguida notamos el esoterismo, ahí, a la máxima expresión, del Evangelio de Juan. Sigo leyendo los 3 versículos que quedan. Dice, y yo no le conocía, mas
para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ya está. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ya está. Por eso, cuando lo vio al principio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La tuvo re clara. ¿El Cordero de Dios? ¿Cómo sabía que era el Cordero de Dios? O sea, qué profeta, señores, qué profeta Juan el Bautista. Ténganlo muy presente. Ya vamos a seguir ahora desarrollando aspectos de este profeta tan especial, ¿no? Bien, como decíamos, él tenía sus propios discípulos, Juan tenía sus seguidores, no eran pocos, para nada eran pocos. Y ahí es donde entonces, ¿se acuerdan que vimos del Evangelio de Mateo en el capítulo 11 la vez pasada, el sábado pasado, cuando el Bautista envía un par de mensajeros a preguntarle a Jesús si realmente era posta quien decía ser, ¿no? Ya lo hemos leído, así no lo vamos a volver a leer. Y obviamente le mandó a decir que sí, que le dijera a Juan, dice, fíjate, resucito a los muertos, curo a los leprosos, los ciegos ven, los paralíticos caminan, más claro. Y cuando se retiran ellos, de alguna manera ahí Jesús un poquito como que les tira de las orejas, los reprende, a los demás, porque les dice qué esperaban ver, ¿no es cierto? Dice, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, y lo dice Jesús, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él, escuchen, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Te mató. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Y sigue después, diciéndole el tema de que Juan comía langosta y miel silvestre, se vestía con coso de camello, que Jesús comía con los publicanos, con los pecadores, tomaba vino, y a los dos lo criticaban. O sea, como que dicen, che, no hay nada que les venga bien a ustedes, ni una cosa ni la otra. ¿No? Por eso digo, fue como un pequeño tirón de oreja. Bueno, a ver, vamos de vuelta al capítulo 1, pues siempre las cuestiones propias de la vida de Juan el Bautista y se encuentran en la parte temprana de los evangelios, porque es antes que Jesús. Vamos a leer, que creo que ya lo hemos leído la vez pasada, pero es necesario para partir de acá hacer el salto a lo nuevo. Lo habíamos leído así nomás, en realidad no lo habíamos comentado demasiado. Dice así, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Vamos de vuelta, Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes
y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? No enviaron a cualquiera, enviaron sacerdotes y enviaron gente de la tribu de Leví. ¿Entienden eso? Aarón era de la tribu de Leví. Moisés era de la tribu de Leví. Los levitas eran muy respetados, no eran cualquiera. Eran los grandes conocedores de la ley y entre ellos estaban los sacerdotes. Sacerdotes y levitas. Enviaron a preguntarle, ¿tú quién eres? Sigo leyendo. Confesó y no negó, sino confesó. Confesó. Y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Clarito, che. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. No puso una fe de rata. No soy, pero no soy. ¿Les queda claro? Palabras propias de Juan el Bautista. ¿Eres tú Elías? Juan dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y ustedes dirán, che, ¿cómo dijo que no era el profeta? ¿No era un profeta? Sí, pero no era cualquier profeta. Es lo que dijo Jesús antes, cuando se retiraron los mensajeros de Juan. No hay hombre mayor que él que haya nacido de un vientre de una mujer. ¿No? Y sin embargo aclara, a ver si lo puedo leer textual para no decir cualquier cosa. Para no decir, digamos, a veces cambias una palabra, cambias mucho. Esto hay que tener cuidado. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, dijo Jesús, con respecto a Juan el Bautista, ¿no? Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Atenti. Esto parece de para crucigrama, che. Porque ¿cómo es la cosa? Entre los que nacen de mujer, o sea, seres humanos, nacen de mujer, ¿quiénes los seres humanos acá en la tierra? ¿Ok? ¿Ok? Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño, el más chiquito, el más humilde, si quieren, en el reino de los cielos, mayor es que él. Claro, el reino de los cielos. ¿Qué tema el reino de los cielos? ¿Qué hay en el reino de los cielos? ¿Almas santificadas? Sí. ¿Que están en la presencia de Dios? Sí. Hay ángeles, ¿no es cierto? Obviamente todas las categorías angélicas. Arcángeles, querubines, serafines, coros, potestades. Tronos y potestades. Bueno, evidentemente, ellos son más que nosotros. Lo está diciendo Jesús. Está marcando una diferencia vibracional. Lo dice él. Tómenlo en cuenta. Estas son cosas que yo se las voy tirando así, porque en realidad no es el tema de hoy, pero lo dice acá sobre Juan el Bautista. Casualmente Jesús dijo que fue el más grande de los que hayan nacido de mujer, pero sin embargo se atajó, ¿no? Y aclaró enseguida. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Bueno, estas son las cosas que ustedes, llenos del Espíritu Santo, tienen que ir rumiando, masticando, tienen que ir digiriendo de a poco, para ir entendiendo. Si es que tienen ese hambre de entender, hay que entender que cuando Jesús habla del reino de los cielos, probablemente está hablando del lugar donde habita ¿quién? Yahvé. Retomamos, a ver. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo,
no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, por ahora podríamos, entre nosotros, por lo que hemos visto y leído, podríamos asegurar que Juan el Bautista no fue la reencarnación de Elías. Muchos de ustedes ya deben saber por qué, pero vamos a ir de a poco para que todos por igual vayamos dando cuenta, ¿no? Miren lo que dice el profeta Malaquías en el capítulo 4. Son solo 6 versículos, del versículo 1 al 6 del capítulo 4 de Malaquías. Escuchen. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Aparece de vuelta la figura del fuego como castigo. Esto no es casual, chicos, Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Estopa, ¿saben qué es? Es como, ya casi no se usa, pero es como una paja seca, finita. Parece como cabellito de ángel, que, en fin, se usa para diferentes cosas o se usaba para la industria, y arde como nada, porque imagínate, es como paja seca. Serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Otra vez la figura del sol emparentada a Jesucristo nuestro Señor. Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, o sea, estaremos locos de contento. Hollaréis a los malos, acuérdense que esto es Antiguo Testamento, ¿no? Acá medio como que la misericordia queda un poquito de lado. Por eso es Jehová de los ejércitos, ¿no? Pero bueno, sí. Siempre hay que aclarar eso, hay que acordarse. Dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es por esto, por el versículo 5, del capítulo 4, de Malaquías,
que muchos evangélicos, sobre todo, aseguran que antes de la segunda venida de Cristo vendrán Moisés y Elías, y también la Virgen María. Yo también lo creo, ¿eh? Sí, por algo no murieron, no es casual. Acuérdense que cuando vimos cómo se describe en el Éxodo la muerte de Moisés, en realidad no se dice nada de dónde fue enterrado, no se conoce su tumba, cuando se conocía la tumba de todos los grandes. Y la de Moisés no, pero en realidad Moisés fue tomado, fue llevado al cielo. Ahora miren, el versículo 6 del capítulo 4 de Malaquías dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Repito, capítulo 4 de Malaquías, versículo 6. Lo vuelvo a leer, tercera vez. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y ahora les voy a leer del Evangelio de Lucas, algo que ya hemos leído la charla anterior, solo 2 versículos, el 16 y el 17, que es las palabras del arcángel Gabriel a Zacarías cuando le anuncia que su señora, a pesar de la edad avanzada y de ser estéril, iba a ser mamá de Juan, ¿no? El Bautista. Eso lo hemos leído la vez pasada, Lucas 1, del versículo 5 al 25, pero ahora les voy a leer Lucas 1 del versículo 16 al 17. Solo 2 versículos dentro de todos esos 20 versículos, solo 2. El 16 y el 17 del capítulo 1 de Lucas. Dice el arcángel Gabriel a Zacarías: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿No les parece que es extremadamente parecido a Malaquías? Malaquías capítulo 4 versículo 6 dijo: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Por otro lado, el arcángel le dice a Zacarías: irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y ahí no sé usted, a mí se me voló la cabeza. Porque ¿cómo? Elías dijo, Juan dijo: yo no soy Elías. Pero después resulta que vas a Malaquías y después, sobre llovido mojado, vas a lo que le anuncia el arcángel Gabriel a Zacarías acerca de la figura de Juan, y dice lo mismo. Entonces, hasta acá, yo les pregunto a ustedes: ¿es o no es la reencarnación de Elías Juan el Bautista? ¿Es o no es la reencarnación de Elías? Porque es un temazo, chicos, es un temazo, entiéndanlo. Todo el catolicismo niega la reencarnación, no es joda. Y gran parte del judaísmo también lo niega hoy por hoy. Pero en esos años, para los fariseos, para los sacerdotes y levitas, era lo más común del mundo. Era lo más común del mundo. En fin. Bueno. Por ahora sigue la duda, chicos, sigue la duda. Así que vamos a ahondar un poquito más. Vamos a ir, si les parece bien, en el Antiguo Testamento al segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Yo les dije la vez pasada, traten de leerlo, ¿se acuerdan?
Segunda Reyes, capítulo 2, del versículo 1 al 22. Vamos a leerlo ahora por primera vez juntos. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Eliseo era su discípulo. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y le dijo: sí, yo lo sé, callad. Para que se vayan dando una idea. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Vivo Eliseo. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. A ver si se dan cuenta, Eliseo lo amaba a Elías. Era su gran maestro, su guía. Eliseo era su discípulo amado. Eliseo, porque era profeta también, sabía lo que iba a pasar. Seguramente Yahvé se lo había anunciado. En sueños, de alguna manera. Y él no quería quedarse sin su maestro. Entonces se le pegó como una estampilla. A donde iba Elías, iba Eliseo. Y Elías, trataba de zafar. En fin. Bueno, y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. ¿Estamos? A orillas del Jordán. Elías y Eliseo y 50 testigos más. 50 testigos más. Seguimos. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. ¿Le suena eso, no? El cruce del Mar Rojo. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Repito, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Vamos a terminar de leerlo, después lo comentamos. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel, y tu gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán.
y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, le dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Pues sabía. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. ¿Escucharon, no? Repito ese versículo. Esto también es importante, porque es otro aspecto, pero importante también tener en cuenta. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces le dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha hecho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Bueno, hay muchas representaciones acerca de este fenómeno. Fíjense, un Elías que es casi diríamos abducido, donde se le cae el manto en el arrebato y es llevado por caballos y carros de fuego. Claro, ¿de qué manera iban a poder describir semejante cosa, no? Desde ya acá tenemos otra figura que muestra lo mismo prácticamente, un Elías que rodilla en tierra y con los brazos en altos pide seguramente que su maestro no sea apartado de él, y a Elías en el carro, montado en el carro y los caballos, yéndose al cielo. Otra vez lo mismo, acá en este caso se ve como que Elías voluntariamente le arroja el manto a Eliseo, que está abajo. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Bueno, a ver. Vamos a ver cómo es este famoso tema del espíritu de Elías, que iba a ser enviado antes del Salvador, en la figura de Juan. Bueno, a ver, ustedes podrían decirme a mí si con lo que acabamos de leer, les recuerdo, segundo libro de los Reyes, capítulo 2 del versículo 1 al 22, ustedes me pueden decir a mí que Elías, el espíritu de Elías, fue trasladado a Eliseo. Si eso fuera así, Elías estaría muerto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos razonando, en términos humanos. Pero como acá, razonar en términos humanos es un grave error, en el que caemos casi todos, me incluyo también, ¿qué es lo que pasa acá? Yo les voy a volver a leer textual lo que le pidió Eliseo a Elías. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes
que yo sea quitado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Escucharon? Doble porción de tu espíritu. ¿Qué es una torta el espíritu? ¿Es un bizcochuelo? ¿Es una tarta? No sé, me das 2 porciones en vez de una. ¿No les llama la atención, chicos? Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Yo les aclaro, Elías fue un gran profeta. En la época, no vamos a hacer nombres, porque la época de los reyes de Israel y de Judá, hubo una época de mucho perversión, se habían pervertido y ya no le rendían sacrificios a Jehová o a Yahvé, no lo tenían en cuenta, directamente se habían vendido a los Baales, o sea, a otros dioses. Baales son demonios, ¿no? En realidad, pero bueno. Y entonces, en un momento, Elías le dice, bueno, está bien. Prácticamente ya no quedaban profetas, se habían matado a todos los que eran fieles a Jehová y a Yahvé. Por eso les digo, a veces las charlas tendrían que ser kilométricas para dar verdadero sentido a todo lo que yo tengo en el corazón para contarles. Pero es increíble, si ustedes leen la historia de Elías, se van a dar cuenta enseguida cuánta similitud con el tiempo actual, con este mundo que nos toca hoy vivir. A todos los que eran fieles a Yahvé, los pasaron a deshuello. Pero había un soldado del rey, que era temeroso de Jehová, y salvó a 100, en 2 grupos de 50, en 2 cuevas distintas. Pero Elías no lo sabía. Y un momento Elías les hace frente a todos los magos y todos los profetas de los Baales, y les dice, bueno, a ver, ustedes dicen que su Dios, Baal, es más que Yahvé. Bien, vamos a hacer una cosa. Armen una fogata, pero no la prendan fuego, pongan la leña y pongan arriba un buey todo cortado en pedazos. Y rueguen a su Dios, a Baal, que encienda la fogata para que el humo de ese holocausto sea para su honor, para su gloria. Se pasaron todo el día pidiendo, no lograron nada. ¿Qué hizo Elías? Le dijo, bueno, ahora vamos a armar el altar de Yahvé. Armó 2 columnas con 12 piedras por las 12 tribus de Israel. Armó y pidió que se cavara una gran zanja alrededor. Puso mucha leña. Cortó el buey, lo puso arriba de la leña. Y luego le dijo a los tipos, bueno, ahora agarren todos un balde, un cubo, no sé, de agua y llenen de agua el lugar. 3 veces les pidió que derramaran agua sobre el buey, la leña. Dicen que se llenó la zanja de agua. Después Elías pidió a Yahvé. Yahvé envió un fuego celestial que consumió todo. No quedó nada. No solo prendió la leña. ¿Entienden? Y ahí todos se convirtieron, el pueblo, no los magos de Baal. Los magos de Baal, ¿qué hizo Elías? Los pasó a deshuello. No se andaba con chiquita en esa época, chicos. Por eso digo que hay que entender el Antiguo Testamento. Ese Elías que era tan tomado en cuenta por Dios, que había hecho tanto para la glorificación del Padre, es el que el Padre lo alza y lo lleva al cielo en cuerpo y alma. El tema, muchachos, es que el espíritu humano es multidimensional. Yo les digo esto solo. Una persona puede estar reencarnada acá en la tierra
Y alguien en otro lado, algún familiar, algún lado, decir, tuve una aparición de fulanito, vi el fantasma de fulanito. ¿Cómo? ¿Está encarnado o no está encarnado? Diferentes porciones del mismo espíritu, ¿entienden? Por ley de correspondencia, y este es un tema que vamos a desarrollar, en algún momento, les prometo, en alguna charla, una o más de una, el tema reencarnación, parte del espíritu vive por ley de correspondencia en algún descendiente. Generalmente es descendiente, a veces son excepciones y no son exactamente descendientes, pero hay ley de afinidad y correspondencia. Y hay parte del espíritu, de su esencia, el espíritu es la esencia del ser humano, que puede tomar cuerpo y volver a vivir una experiencia de separatividad acá en la Tierra, pero está en un lugar, parte quizás en el familiar y parte no, o está todo en el familiar, no sé. Pero a Eliseo, evidentemente, al momento del arrebato de Elías a los cielos, parte de la, vamos a decir, de la energía de Elías, y yo se los voy a refinar un poco más. Los dones del Espíritu Santo que poseía Elías, por propia voluntad de Elías, le fueron transferidos a su discípulo, sin perderlos Elías, sin perderlos. Porque es lo que le pidió, por eso le dijo que era cosa difícil la que has pedido. Y fíjate que le dijo, si me viereis cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, más si no, no. Como diciendo, yo puedo, pero tampoco soy, ¿viste? No soy Dios. Te tengo que estar viendo, tengo que estar haciendo foco en vos. Pero vamos a decir, el versículo más importante del segundo de Reyes, capítulo 2, del versículo 1 al 22, es el versículo 11, que dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. A ver si van entendiendo que Juan el Bautista vino con el poder de Elías, con ese mismo poder que le pedía a Yahvé el fuego cuando estaba todo lleno de agua y todo fue consumido al instante. El poder que hizo que cuando su discípulo le pidió los dones, él se los pudo transferir. Pero eso es porque, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? ¿Qué pregunta, no? Pidiéndoselo al Padre que está en los cielos. Pidiéndole al Padre el permiso para poder hacer eso. Porque si no está la voluntad de Dios en eso, minga vamos a poder transferir algo. Lo mismo es obtener algo de Dios. Muchas veces Dios actúa a través de interpósita persona, término que yo medio en chiste, medio en serio uso con mis alumnos de Sanidad Divina, Milagro y Poder. Dios nunca actúa de manera directa, siempre actúa a través nuestro. Hay un verso del credo, de la oración del credo, que dice, creo en la comunión de los santos. ¿Qué es eso? Es vos por mí y yo por ti. Es que cuando yo pido una gracia para vos, la gracia te llega. Porque un sanador es aquella persona que habla con Dios y Dios le responde como le respondió a Elías, como le respondió a Eliseo, como le respondió a Juan. Porque Juan, a ver si entienden ahora, vino con el espíritu de Elías. Y es muy probable que parte del espíritu de Elías haya sido transferido. Hablamos de energía espiritual, no del espíritu en sí mismo, no de la esencia, ¿entienden, no? A la figura de Juan. Entonces, Juan
no es la reencarnación de Elías, pues Elías no murió. Elías fue llevado al cielo en carros y caballos de fuego ante la vista de Eliseo y de 50 hijos de profetas. Pues no cabía la más mínima de las dudas. Había 51 ñatos mirando eso. Y ahora les voy a leer, para que lo entendamos todavía con una vuelta más de rosca, un poquito más. Segunda a los Corintios, la carta a los Corintios, la segunda a los Corintios, que se acuerdan, el otro día no lo había ubicado. Capítulo 12, versículo 2 al 4. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esta parte es importante, aunque está entre paréntesis en la carta, porque es una aclaración de Pablo, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. O sea, si en cuerpo o si fuera del cuerpo. Él no lo sabía. Solo Dios lo sabe, dice. Pero lo que sí sabe es que fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, dice Pablo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo acá dice que hace 14 años conoció a una persona que fue arrebatado al tercer cielo. Y también Pablo aclara que fue arrebatado al paraíso. O sea, Pablo está diciendo que el tercer cielo es el paraíso. Vaya, ¿no? ¿Verdad? Oculta prácticamente acá en una de las cartas de Pablo. Dice, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea que no se pueden humanamente reproducir esas palabras. ¿Qué sacamos de esto? Sacamos que al menos hay 3 cielos, mínimo. Hay más, pero no importa. Vamos a decir 3. ¿Cuál es el primer cielo? El primer cielo es donde están las nubes, los aviones, los pájaros, la biosfera del planeta. El cielo de la Tierra, el primer cielo. ¿Cuál es el segundo cielo? Ese de que hablaba Enoc, que era todo oscuro, porque fuera de la atmósfera de la Tierra ya no hay más color celeste. Es oscuro, es negro. Donde se ven las estrellas. El segundo cielo es ese. Y el tercer cielo, así de manera genérica, el paraíso, del que habla San Pablo en la segunda a los Corintios. Elías, el profeta Elías, fue llevado al cielo, dice. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿A cuál cielo subió? ¿Al primero, al segundo o al tercero? No lo aclara. No dijo fue llevado al paraíso. No dijo fue llevado delante de Dios. No dijo como el dijo de Enoc. Fue llevado por Dios. Desapareció porque Dios se lo llevó. Dice simplemente que fue arrebatado, llevado al cielo. Y si ustedes ven, acá, o acá, ¿A dónde está el caballo? Los caballos, todo.
¿A dónde está? Arriba de las nubes, en el cielo, en la biosfera. Y ahí desapareció. Eso es lo que atestigua el cronista en la Segunda de Reyes. Lo que vieron los 50 hijos de profetas y lo que vio Eliseo. Pero en realidad, les cuento, chicos, Elías está en el segundo cielo. Ese que es oscuro con estrellitas. Lo mismo pasa con Enoc y con otros más, que hoy lo vamos a dejar ahí. Prestos a la segunda venida de Jesús, del Cristo. Bueno, ya queda claro entonces, aunque llevó tiempo aclararlo, creo que queda claro, díganmelo ustedes, que Elías no es la reencarnación, que Juan, no es la reencarnación de Elías. Vamos a seguir un poquito más, aunque ya estamos un poquito pasados de la hora, quiero terminar hoy con este tema, no es mucho lo que queda. Vamos a ir a la muerte de Juan el Bautista. Ustedes saben que lamentablemente Juan muere decapitado en la cárcel. Vamos a leer qué nos cuenta Marcos, el evangelista Marcos, en el capítulo 6, versículos 14 al 29. Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Y Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. ¿Entienden la confusión del rey? Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Jesús andaba resucitando a los muertos, haciendo que los paralíticos caminen, que los ciegos vean, ¿no? Curaba a los leprosos. Entonces dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, porque le escuchaba de buena gana. ¿Entienden? Vieron que a todos nos pasa, cuando alguien te habla con la verdad, algo dentro tuyo te lo está diciendo a gritos. Y vos a lo mejor no querés dar el brazo a torcer. A lo mejor hasta le discutís. Pero más temprano que tarde volvés a ponerle la oreja. Porque más que la oreja le pones el corazón. Y esto es lo que le pasaba a Herodes con Juan. Seguimos leyendo. Pero viendo un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Estaba borracho, pero lo dijo. Pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa,
no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Y les leo, es cortito, para terminar, lo que dice el historiador Flavio Josefo sobre Juan el Bautista, en un libro que él en su momento escribió, se llama Antigüedades Judías. Dice, algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había perecido por la ira de Dios, sufriendo el castigo por haber muerto Juan, llamado el Bautista. Herodes lo hizo matar, a pesar de ser un hombre justo que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios, para así poder recibir el bautismo. Era con esta condición que Dios consideraba agradable el bautismo. Se servían de él no para hacerse perdonar ciertas faltas, sino para purificar el cuerpo, con tal que previamente el alma hubiera sido purificada por la rectitud. Los hombres de todos lados se habían reunido con él, pues se entusiasmaban al oírlo hablar. Sin embargo, Herodes, temeroso de su gran autoridad, indujera a los súbditos a rebelarse, pues el pueblo parecía estar dispuesto a seguir sus consejos. Consideró más seguro, antes de que surgiera alguna novedad, quitarlo de en medio. De lo contrario, quizás tendría que arrepentirse más tarde y se produjera alguna conjuración. Es así como por estas sospechas de Herodes fue encarcelado y enviado a la fortaleza de Maquero, de la que hemos hablado antes, y allí fue muerto. Los judíos creían que en venganza de su muerte fue derrotado el ejército de Herodes, queriendo Dios castigarlo. Repito, esto es de Antigüedades Judías, un libro cuya autoría es de Flavio Josefo, historiador, que aclaro, era extranjero, no era creyente. Y sin embargo, miren lo que dice él mismo. Dice, Herodes lo hizo matar a pesar de ser un hombre justo, que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios, para así poder recibir el bautismo. A ver, ¿cabe alguna duda que el Bautista no era respetado por todo el mundo? Era un capo. Era un capo, muchachos. Por eso, para mí, en lo personal, es tan especial. Por eso, fíjense que la tradición dice, esto no está en la Biblia, pero está en la tradición de la Iglesia, que los discípulos de Juan fueron a increpar a Jesús por la muerte de Juan. Vos diciendo, loco, a ver, el tipo se rompía por vos y no hiciste nada para salvarlo. Eso es una cuestión del libre albedrío de los poderosos. Dios no se mete con eso. Yo sé que humanamente cuesta entender y hasta nos genera cierta bronca, cierta sensación de rebeldía. Pero con Dios, ¿para qué? ¿Algún sentido tiene eso? Ninguno. Para terminar, prometo que ya terminamos, en 5 minutos terminamos. Déjenme decirles esto. ¿Ustedes saben en la Iglesia Católica cuándo se conmemora el nacimiento de Juan el Bautista? Por si no lo saben, se los digo. Es el 24 de junio. 6 meses antes de la Navidad. Obvio, Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. A sabiendas de esto es que se instaura el 24 de junio como la fecha, como la Navidad, vamos a decir, de Juan el Bautista. Ahora, fíjense qué curioso, son los dos solsticios, solsticio de verano y solsticio de invierno.
Navidad y la noche mágica de San Juan. ¿Y por qué se le dice la noche mágica de San Juan? Primero, déjenme recordarles que la noche más mágica del año es la del 24 de diciembre, víspera de la Nochebuena, la Navidad. Esa es la noche más mágica del año. Los que han hecho conmigo los talleres de preparación para la Navidad saben perfectamente del poder que tiene ese momento. Que ustedes se preparan 25 días antes con ciertas oraciones y conjuros que yo enseño, y con eso deshacen todo trabajo, toda atadura. No es broma. Y eso sucede en Navidad, muchachos. Navidad, 24 de diciembre, la noche más mágica del año. Sin embargo, podríamos decir que la que le continúa en poder y gloria es la de la noche mágica de San Juan, la del 24 de junio. Ahora se ha perdido acá en Argentina, se ha perdido porque acá en Argentina hemos sufrido, esto yo me hago cargo de lo que digo, hemos sufrido una desculturización terrible, 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 terrible. Sobre todo a partir de los años 60 en adelante, fines de los 50 en adelante, hemos sufrido una invasión cultural que fue increíble, pero que bueno, lo ha sucedido. Y en esa invasión cultural, que comienza hacia fines de los años 50, es que nosotros hemos ido de a poquito y sin darnos cuenta, porque esto es como la rana, ¿viste? Que la cuecen en el agua y no se da cuenta porque van calentando el agua de a poquito. Nos pasó así. Y hemos ido de a poquito, y digo, casi sin darnos cuenta, perdiendo nuestro acervo cultural. Cultural y nacional, los dos, por igual. Porque a ver quién de ustedes escucha folclore, quién de ustedes escucha tango. Creo que pocos, seguramente muy pocos. Y es un ejemplo que pongo en un arte solo que es la música. Pero lo que se ha perdido, una de las cosas que se han perdido, es la religiosidad. Por eso muchos de ustedes se sorprenden cuando yo les cuento cosas. ¿Y de dónde sabes eso? Y es más viejo que el agujero del mate. Las cosas que a veces yo les cuento. Y en la noche mágica de San Juan, cuando había acervo cultural y nacional, pertenencia a mi patria y a mi cultura, se hacían en las esquinas grandes fogatas. Grandes fogatas. Donde se quemaba todo aquello que no nos servía, todo aquello de lo cual queríamos liberarnos. Y se le pedía al fuego del Espíritu Santo que venga a nosotros sus dones. Así que este próximo 24 de junio, si tenés algún lugarcito en casa, en la bacha de la pileta, en algún lado, prendete algo, no sé, prendete unos papelitos en un cenicero o algo, hacé una mini fogata, tenés escrito en un papel blanco sin renglones todo lo malo que querés que se vaya de tu vida y no vuelva nunca más, y eso se lo entregás a Juan, al Bautista, en la fogata. E iluminado por la fogata, escribí delante de la fogata, en otro papel blanco y sin renglones, todo aquello que vos querés que llegue a tu vida, todo lo bueno que vos añorás. Pero déjame recordarte que lo mejor que le podés pedir al Padre que está en los cielos, y en este caso es con la intercesión de San Juan el Bautista, es que el Espíritu de Dios te dé dones. Vos verás cuáles. Consejo, el de sabiduría. Nunca dejes de pedir fe, que es un don del Espíritu Santo, la fe de Dios, y sabiduría para no equivocarte en tus decisiones. Te digo que todo lo demás llega solo, ¿eh? Así que bueno, así damos por concluido
lo que significa Juan el Bautista en nuestra fe. Ah, no dije, la fogata se hace a las 0 horas del 24. O sea, cuando concluye el día 23 de junio y comienza la madrugada del 24. Toda esa madrugada es la noche mágica de San Juan, la del 24 de junio. No la noche del 24 al 25, sino la del 23 al 24. Bueno, chicos, yo les agradezco nuevamente que hayan estado conmigo hoy. Realmente me es muy placentero poder compartir con ustedes estas verdades de fe. Bueno, les mando un abrazo en Cristo Jesús para todos ustedes. Nuevamente, que Dios los bendiga y los proteja siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.